les voy a dejar columna vertebral. Es una estructura muy larga, ¿sí? Es una estructura muy fuerte. En el texto habla de una vara firme, flexible, ¿sí? Que nos permite los movimientos, ¿sí? Hacia el lado y hacia adelante. Tiene varias funciones, sostiene la cabeza, ¿sí? También se insertan gran cantidad de músculos. Protege la médula espinal, es decir, la médula va a pasar por un agujerito que está aquí atrás. Sirve de inserción para lo que son las costillas y el esternón, formando la caja torácica, ¿sí? Y está formada por una secuencia ordenada de vértebras, ¿sí? Estas vértebras van a ir por regiones y van a tener curvaturas. Las curvaturas que tienen son las normales, ¿sí? Acá empezamos, hay una curvatura cervical donde están las 7 vértebras cervicales. Después hay 12 vértebras dorsales o torácicas con otra curvatura hacia atrás. Después sigue la cintura con 5 vértebras lumbares, ¿sí? Esta curvatura, ¿sí? Fantástica que tenemos en la cintura. Luego sigue el sacro, donde hay vértebras que están fusionadas o soldadas, ¿sí? Con una gran curvatura convexa, es decir, una concavidad. Y por último, hay, este es uno formado por vértebras soldadas, pero es una misma estructura. Y luego está el coxis, que es el huesito dulce, que es la última parte de la columna. Todas estas curvaturas nos permiten justamente mantener el equilibrio, ¿sí? Nos permiten caminar, correr, trotar, absorben impactos, etc. Si yo tengo que describirles a ustedes las vértebras, cada una tiene una forma particular, pero no vamos a describir una por una, sino que vamos a hablar de una típica. Yo les voy a mostrar una vértebra típica y de ahí después vamos a las excepciones. Esta, aquí dice L2, significa vértebra lumbar 2, ¿sí? Toman cuando ustedes hacen algún estudio, siempre toman esas características. Las cervicales se toma la C, de la 1 a la 7, las torácicas la T, ¿sí? De la torácica 1 a la 12, luego las lumbares, L1 a L5, y luego sigue el sacro y el coxis, que son únicos. Esta es una vértebra típica. Fíjense ustedes que en sus partes podemos describir un gran cuerpo, es esta estructura redonda donde van a superponerse, o sea, va a estar una arriba de la otra de forma articulada, ¿sí? Un gran cuerpo firme, fuerte, que soporta todo el peso. Luego se forma todo un arco con láminas, y en ese arco queda un agujero que toma nombre de agujero medular, y lo va a recorrer la médula espinal, es decir, parte del sistema nervioso. Miren, yo le voy a agregar aquí sistema nervioso, me sale el sistema nervioso central, y todos estos que están aquí, estas fibras, son los nervios. Pero para que vean, ¿sí? Luego del cuerpo, y en ese agujero pasa la médula espinal, ¿sí? Ahí marca la dura madre, que es una de las meninges protectoras. Ven ustedes cómo en ese agujerito pasa, ¿sí? La médula, y aprovecho para marcarles, ven que de las médulas se desprenden todos los nervios, ¿sí? Por espacios específicos. Esos espacios específicos son los forámenes o los agujeritos por donde salen justamente los nervios. También pueden salir los vasos sanguíneos, miren. Si ustedes se fijan, ¿sí? Entre vértebra y vértebra va a salir un par de vasos sanguíneos. Es decir, hay una rama principal, que es la aorta descendente, esta roja grande. Fíjense cómo llega al hueso de los vasos sanguíneos, y van a entrar, van a salir por esos agujeritos que les contaba. ¿Se acuerdan? Entonces, en una vértebra típica, ahora la estoy mirando desde abajo, la voy a tratar de dar vuelta. Tienen
un cuerpo fuerte, resistente, un agujero, ¿sí? Este agujero delimitado por láminas, y quedan estructuras como saliencias que se llaman apófisis. La larga que va hacia el final se llama apófisis espinosa y esa se puede palpar en la región posterior de la columna. Es decir, si ustedes se tocan la parte de atrás de la columna, la pueden palpar. Aquí sirve para inserción de un montón de músculos de la espalda. A los costados tienen apófisis transversas, que también sirven de inserciones laterales de músculos. En algunos casos pueden tener agujeritos, estos agujeritos que hablábamos, los forámenes, para los que salen los nervios. Aquí está este agujero que forma lo que es el conducto vertebral, ¿sí? Por el que cruza la médula, como les dije hace un momentito. ¿Y qué más les puedo contar? Esta es una vértebra típica, ¿sí? Tiene en los lugares donde articula con la vértebra anterior o la vértebra siguiente, va a tener carillas articulares revestidas con tejido hialino, este cartílago de recubrimiento o articular que vimos en clases pasadas. Bien, para empezar a describirlas, vamos a empezar con las vértebras, las primeras, ¿no? La primera tiene un nombre particular, se llama atlas. Es distinta a todas. El atlas no tiene cuerpo, no tiene ese cuerpo enorme del que hablé hace un momentito. Tiene carillas articulares que van a justamente a estar en contacto con los cóndilos del occipital, es decir, con esas partes redondeadas del hueso del cráneo. Tiene un gran arco por donde baja la médula espinal, ¿sí? Un gran arco también. Y fíjense que las apófisis espinosas, ¿sí? Tienen esos forámenes, esos agujeros por donde va a cruzar los vasos sanguíneos o los nervios, ¿sí? Se llama atlas porque resiste todo el peso de la cabeza. Hace una referencia en el libro a este ser mitológico que llevaba en sus espaldas al mundo. Si yo le agrego, no se va a ver mucho, pero ven que pasa, ¿sí? A través de él pasa, baja aquí, esto es el cerebelo bulborraquídeo, fíjense que bajan a través de ese gran agujero y a través del foramen, acá, este que queda ahí, van a pasar los vasos sanguíneos. Se ve clarito. Bien, esa es la primera vértebra, se llama atlas. La segunda vértebra nuestra se llama axis y también tiene una particularidad. El axis tiene en su pequeño cuerpo una gran protuberancia o diente, ¿sí? Se llama diente o apófisis odontoidea, que lo que hace es, tienen que imaginarse que el atlas está arriba, el axis nos permite rotar la cabeza hacia los costados como diciendo que no, eso lo permite justamente esta rotación, ¿sí? Tiene ya las apófisis transversas con los forámenes más lateralizados y la apófisis espinosa, que fíjense que acá está una sola porque después va a cambiar esto. Fíjense que el agujero sigue siendo bien redondito. Luego de la vértebra cervical número 3 a la número 6 son vértebras muy típicas que van cambiando en cuanto al tamaño nada más. Las vértebras cervicales típicas, ustedes tienen un gráfico en el libro. ¿Sí? En el libro tienen un gráfico. ¿Cómo detectan ustedes, si yo les doy todas las vértebras, cómo detectarían una cervical? La primera el atlas porque no tiene cuerpo, la segunda el axis porque tiene ese diente y todas las demás tienen la espina, ¿sí? la apófisis espinosa bífida, es decir, dividida en dos. Tienen un cuerpo bastante pequeño y en la apófisis transversa el foramen o el agujerito, ¿sí? De la C3 a la C6, es decir, de la cervical número 3 a la cervical número 6. ¿Por qué?
porque la cervical número 7 se llama, a ver si me gusta acá, ahí está, se llama prominente, ¿sí? Y la pueden palpar en el cuello ustedes, en la región posterior del cuello. La C7 tiene una apófisis muy grande y muy notoria, ¿sí? Bien, luego van a encontrar las vértebras torácicas, y las vértebras torácicas tienen una espina o una apófisis espinosa que no está bífida, es decir, que está entera, ¿sí? Y lo que tienen estas de características es que esta superficie que se ve ahí, que yo estoy marcándoles a ustedes, es donde va a salir la costilla, es decir, donde va a articular la costilla con las vértebras torácicas o las vértebras dorsales. Es decir, ¿cómo identifican ustedes una vértebra dorsal si yo se las muestro? Bueno, las vértebras dorsales tienen un cuerpo marcado, ¿sí? Una apófisis muy espinosa más larga. Yo tomé una de las primeras, pero ya vamos a ver otra siguiente. Las apófisis espinosas son grandes, el agujero es redondo y tienen estas carillas articulares para las carillas articulares para las costillas. Me voy a otra para mirarla bien. Ven que tiene una espina bien marcada hacia abajo, la apófisis espinosa es larga, marcada, la pueden palpar, por ejemplo en mi columna se me notan las apófisis espinosas de esta región, ¿sí? Fíjense que el agujero es bien redondito y estas estructuras sirven para articular con la siguiente, la que está por debajo, la que está por arriba, y aquí ustedes en el texto, que acá no se ve, en esta región va a salir la costilla, entonces desde ahí va a mostrarse la parte articular. Me voy a ir a ver si encuentro otra vista. Primero voy a mirar el tiempo, 12 minutos. Acá en caja torácica, fíjense ustedes, cómo salen las costillas articuladas, ¿sí? De esta región de la columna. Entonces van a tener en forma, se va a notar, al revés era, mostrar otro. Quiero sacar. ¿Sí? En esta parte que está ahí es donde va a articular la costilla, y en el libro ustedes tienen unas imágenes muy interesantes, ¿sí? Sobre las superficies articulares. Las lumbares que siguen a continuación son 5, son las estructuras más grandes que hay, son muy fuertes, que soportan, imagínense, casi todo el peso. Tienen un gran cuerpo, un agujero triangular, y la espina en este caso es corta, y aquí no es puntiaguda, sino que es más bien sesgada, cortada, es trunca. ¿Sí? Son muy fuertes, se enumeran de L1 a L5. Luego tienen el sacro, perdón, voy para atrás. De este, ¿qué les puedo decir? Son 5 vértebras que están fusionadas por esos agujeros. Ustedes se imaginan que salen todos los nervios, ¿sí? Y salen también vasos sanguíneos, van a transcurrir y van a pasar por la superficie. Forma parte de la cadera junto con los dos coxales, ¿sí? Y nos queda el coxis, que está ahí abajo. Este es un rezago de en algún momento que nosotros tuvimos cola. No tiene todas las estructuras propias de las otras vértebras, ¿sí? Tiene conexiones, obviamente, nerviosas y vasculares, ¿sí? Y bueno, eso es todo lo que voy a hablar
antes que se me vaya el tiempo.